Ante todos, buenos días. El presente video va a ser para explicar el código fuente que se ha utilizado en la tesis Resumen automático de textos basados en un modelo unificado de resumen extractivo y abstractivo para el curso de seminario de tesis de la Universidad Nacional de San Agustín. El que les habla es Juan José López Condori. Antes de pasar directamente al código fuente, me gustaría explicar el resumen extractivo y abstractivo y los respectivos algoritmos que se utilizaron en ellos, ¿no? Bueno, el resumen extractivo es el resumen que genera el sumario a partir de fragmentos más representativos que están presentes en la oración, sin hacer ningún cambio en los segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el resumen extractivo va a seleccionar a partir de algoritmos las oraciones más importantes del texto y estas van a ser el resumen. Ahora bien, para ello, en la presente investigación se ha utilizado el algoritmo de TextRun. El algoritmo de TextRun es una adaptación del algoritmo de PageRun. ¿Cómo es el algoritmo de PageRun? Bueno, viendo el gráfico, el algoritmo de PageRun que es utilizado para las búsquedas de Google, cada nodo es una página web. Entonces, el PageRun de una página web es elevado cuando ésta es apuntada por distintas páginas web y cuando este nodo que tiene un TextRun elevado apunta a otro nodo, el TextRun de dicho nodo va a ser también elevado. ¿Por qué? Porque está siendo apuntado por una de las páginas más influyentes dentro del grafo, dentro de la red. Entonces, el algoritmo de TextRun es similar, pero en vez de aplicarlo a páginas web, lo aplica a keywords o oraciones. En este caso vamos a aplicarlo a oraciones. Vamos a pasar a la parte de la implementación del algoritmo de TextRun. Bueno, en este archivo simplemente estamos invocando la función generar puntuaciones. Dicho sea de paso, esta función ha sido creada dentro de la biblioteca de TextRun para facilitar el modelo. Ahora vamos a pasar a la parte de la biblioteca en sí. Bueno, la función más importante dentro de la librería del TextRun es la de aquí, buildGraph. Esta función lo que hace es crear un grafo a partir de las oraciones que están presentes en un texto. Por eso se crean nodos con doble arista, nodo de pairs con una longitud de 2. ¿Por qué? Porque va a tener un primer string y un segundo string que van a ser las aristas de dicho nodo. Para ello, esta arista va a ser evaluada por la distancia de Levenshtein. Esta distancia de Levenshtein va a evaluar tanto el primero como el segundo string, es decir, la primera y segunda oración. La distancia de Levenshtein es una distancia que se utiliza para ver qué tan similares son dos oraciones o dos textos. Ahora bien, como les expliqué antes, el algoritmo de TextRun se puede utilizar para dos enfoques. Uno, para sacar las keywords, es decir, palabras más importantes dentro de un texto. Es por eso que tiene la función extract key phrases. Pero nosotros lo que vamos a utilizar es la siguiente función, que es el de extraer oraciones. Para ello, primero se va a tokenizar, es decir, respecto al lenguaje, en este caso inglés. Luego de eso vamos a crear un grafo a partir de las oraciones tokenizadas, es decir, que cada oración va a ser un nodo. Luego vamos a calcular el PageRun. Para el algoritmo de PageRun, como lo dijimos antes, es similar al algoritmo de TextRun. La única diferencia es que en vez de páginas web vamos a utilizar lo que son oraciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fórmula que se utiliza. El TextRun de un vértice es igual a la diferencia de 1 menos un factor de amortiguación, que generalmente es 0.85 en las diversas literaturas, y en la propuesta del mismo algoritmo TextRun lo colocan así.
y va a ser multiplicado por la sumatoria de ¿qué? De todos los vértices que apuntan hacia el nodo, es decir, hacia esa oración, cada uno de los pesos, todas las aristas con las que apuntan, la cantidad del peso, es decir, la distancia de Levenshtein, sobre la sumatoria de todos los que salen, multiplicado por el TextRank de los nodos que apuntan hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Que si un nodo que tiene un TextRank muy elevado apunta hacia una página web, es mejor dicho, hacia una oración, esta oración va a ser más importante, va a subir su TextRank. ¿Por qué? Porque el TextRank también es elevado del nodo, ¿verdad? Entonces, una vez calculado eso, vamos a ordenar las oraciones. Estas oraciones van a ser ordenadas teniendo en cuenta su TextRank, ¿no? Y las oraciones que tengan un TextRank más elevado van a ser consideradas en el resumen. Ahora bien, esta función en sí no va a ser utilizada para el resumen en sí, ¿no? O sea, nosotros no queremos el resumen con el nivel extractivo. Lo que queremos con el nivel extractivo es generar las puntuaciones de TextRank, solo tenerlas, no ordenarlas ni mostrar el resumen, ¿no? Para ello nosotros creamos una pequeña función que se llama generar puntuaciones, como la mostré aquí, que es la función que vamos a utilizar. En dicha función vamos a extraer prácticamente el grafo que se va a crear a partir de las oraciones presentes en un texto. El grafo generalmente es un diccionario de aristas. Entonces nosotros vamos a generar un vector que va a contener el índice de la noticia y su respectivo TextRank de esa oración, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el código. Ya estamos en la carpeta TextRank, entonces vamos a ejecutar el algoritmo, que es el siguiente, ¿no? Bueno, para ello lo que nosotros vamos a obtener al aplicar el TextRank, como les mencioné, es un array con el índice de la oración y el TextRank de esa respectiva oración, ¿no? Bueno, acá por ejemplo podemos ver, en este ejemplo hemos calculado el TextRank de dos textos, es por eso que ven el índice 0 y el índice 1. ¿Qué quiere decir el 0? Que pertenece al primer texto y la primera oración tiene el siguiente TextRank, la segunda tiene el siguiente TextRank y así, ¿no? Entonces esta salida o esta función nos va a ayudar a utilizarla en el modelo unificado. Es por eso que hemos creado esta función, porque vamos a necesitarla en nuestro modelo unificado. Ahora bien, vamos a explicar nuestro resumen abstractivo, ¿no? Una vez que hemos explicado el resumen extractivo, vamos a explicar el abstractivo. A diferencia del enfoque extractivo, el resumen abstractivo no solo selecciona sentencias de los textos fuentes, sino los analiza y automáticamente genera nuevas sentencias, nuevas palabras. Para el resumen abstractivo, nosotros hemos utilizado ya una red neuronal recurrente con puntero llamada Pointer Generator. Esta red neuronal fue propuesta en este artículo que ven en pantalla, Get to the Point, Summarization with Pointer Generator Network. Esta red neuronal recurrente se basa o mejora el modelo Sequence to Sequence. Como pueden observar, aquí presenta el modelo Sequence to Sequence normal, pero luego menciona la modificación que ellos hacen para que dicha red neuronal ya no presente problemas en el momento de repetir palabras, que era uno de los problemas más comunes en la red neuronal Sequence to Sequence. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esta red neuronal? Bueno, ahora vamos a explicar la red neuronal Pointer Generator. Esta red neuronal tiene en sí dos capas, y cada una de estas capas tiene aún más capas ocultas. La primera capa es el codificador, que se va a encargar de tokenizar las palabras, y luego va a calcular la distribución de atención. Y tenemos la capa de
el decodificador, que es la capa que se encarga ya de generar el resumen en sí. Entonces, una vez que tokenicemos las palabras, se calcula el nivel de distribución de cada una de las palabras, qué tan importante, influyente es esta palabra en esta oración, y luego se genera un vocabulario a partir de todo el texto, ¿no? Entonces, lo que se hace es el contexto vector, que va a ser el que va a controlar la distribución de atención, va a consultar al vocabulario y van a generar lo que es proporcionalmente si esa palabra es muy importante o no. Para esto es muy importante el puntero, el pengen, que es la modificación que en esta red neuronal se hace, que sirve para ¿qué? Para equilibrar la palabra tanto en la distribución de atención y en el vocabulario. Entonces lo que hace es que si es que esta palabra ya ha sido empleada, su nivel o su atención de distribución va a bajar. ¿Por qué? Porque ya ha sido empleada en el texto, no se puede repetir otra vez. Con esto se soluciona ese problema. Entonces vamos a pasar a la parte de la implementación. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la red neuronal Pointer Generator, que está hecha en Python. Vamos a explicar a grandes rasgos esta red neuronal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función add placeholders, que prácticamente es la función que se encarga de crear toda la arquitectura de la red neuronal recurrente que estamos empleando. Tenemos la primera capa, que es la capa de codificador. Bueno, son parámetros que nosotros ya podemos añadir, ver la longitud, la cantidad de neuronas, para lo mismo también de la parte de codificación. La parte de hacer un diccionario que va a tomar todas las palabras que están presentes en el texto, añadir el codificador, reducir los estados. Y bueno, la función quizá más importante dentro de esta red neuronal es la de calcular la distribución final, ¿no? Que es lo que mostramos aquí, la distribución de atención de cada una de las palabras, que es la función a donde nosotros vamos a hacer la modificación, es decir, presentar nuestro modelo unificado. Bueno, la siguiente fórmula, que es para hallar el puntero, está explicada en el borrador de tesis. En este caso simplemente es una multiplicación y una sumatoria tanto del contexto del vector con la distribución del vocabulario, ¿no? Como también se mostró en la diapositiva de aquí. Bueno, una vez explicado la red neuronal recurrente de Pointer Generator que vamos a utilizar, ahora vamos a explicar un poco nuestra propuesta, la propuesta de la tesis. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es unir el resumen extractivo con el abstractivo y obtener mejores resultados. Como sabemos, el resumen extractivo se basa la atención al nivel de la oración. ¿Por qué? Porque solo va a extraer oraciones. Pero en cambio, el nivel abstractivo, la atención a nivel de la palabra. En este caso vamos a denotar la atención a nivel de la oración por el beta y el nivel de atención de la palabra con el alfa. Entonces, la atención de la palabra actualizada va a ser la siguiente. El beta, la multiplicación de ambas atenciones, no tanto de la palabra como de la oración, y va a ser la sumatoria de todos los niveles presentes en dicho texto, ¿no? Es decir, el nivel de la palabra y también el nivel de todas las oraciones presentes en dicho texto. Ahora bien, en nuestra propuesta utilizamos la misma red neuronal, pero hay una pequeña modificación en la parte de la calculación de la distribución final, ¿no? ¿Por qué? Aparte de utilizar el puntero, nosotros vamos a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula que lo muestra en la anterior diapositiva. Para ello, la atención de distribución va a llamar a la función actualizar atención de distribución, que es la función que hemos implementado. Para ello, primero necesitamos el nivel de la oración, ¿verdad? Que va a ser calculado por medio del TextRank y va a llamar a la función de generar puntuaciones, como les mencioné anteriormente, que es la función de aquí del TextRank, que es la función que nosotros hemos creado porque lo necesitamos de esa manera, porque vamos a utilizarlo en el modelo unificado. Entonces,
Una vez que tengamos el TextRank calculado de todas las oraciones, vamos a poder aplicar nuestra fórmula, la fórmula que hemos visto aquí, que es la multiplicación y la sumatoria, ¿no es cierto? Ahora el nuevo o la nueva palabra, el nivel de atención de la nueva palabra va a ser la multiplicación de la atención de la palabra, nivel de la palabra, por la atención a nivel de la oración, sobre la sumatoria de todas las que están presentes en el texto, ¿no? Como hemos visto. Entonces este es prácticamente el método, la metodología que nosotros hemos empleado para combinar ambos enfoques, el extractivo y el abstractivo. Ahora vamos a pasar a la experimentación, o bueno, la compilación del presente código, pero sin ello no mencionar la base de datos que hemos utilizado, ¿no? Hemos utilizado una base de datos de CNN y Daily Mail que contienen noticias de sitios web de respectivos diarios, de respectivas noticias. Lo interesante de esta base de datos es que cada artículo, cada noticia está emparejado con un resumen de oraciones múltiples escritos por el hombre. Es decir, que nos van a dar el texto y el posible resumen que debería salir de ese texto, ¿no? Estos son algunos datos. Tenemos 287.000 pares de entrenamiento, 13.000 pares de validación y 14.000 pares de prueba. Bueno, estos datos han sido extraídos. Por ejemplo, acá tenemos los dos datos. Como pueden observar, la cantidad de ítems o de datos es de 92.000 en función de CNN, y los datos que están presentes en el Daily Mail son aún más grandes, ¿no? Por eso es que se está demorando en cargar la cantidad de ficheros presentes en esta carpeta. Bueno, una vez que ya tengamos nuestros datos, bueno, ya salieron, son 219.000 noticias, ¿no? Que prácticamente es un total de 300.000 noticias en total. Luego, bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de la ejecución del código, en este caso el unificado. Para ello también creamos un txt comandos que esté en el GitHub, para no estar copiando, porque son realmente líneas de código bastante largas. Vamos a ejecutar la parte del código de nuestro modelo unificado. Listo, vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar. Bueno, lo primero que va a hacer es cargar los pesos que han sido previamente entrenados durante 2 días de nuestra red neuronal, para obtener resultados más certeros. Lo que nos va a botar a continuación va a ser el artículo, el resumen de referencia hecho por el humano y nuestro resultado. Como pueden observar, en la pantalla ya nos está imprimiendo el artículo, el resumen de referencia y el resumen generado. Vamos a cancelarlo ahí porque son muchos datos de entrenamiento. Ahora bien, como pueden observar, ¿no? Como les dije, el artículo, el resumen de referencia y el resumen generado. Un modelo de ellos está aquí, como les dije, ¿no? En esta base de datos está presente todo el texto, y luego mediante oraciones está estipulado nuestro resumen hecho por el humano. Ahora bien, una vez que ya tenemos nuestro resumen, tenemos que decir qué tan bueno es el resumen que hemos generado a comparación de los demás estudios. Entonces, para ello hemos utilizado las mismas medidas que ya se utilizan de forma estándar en las demás investigaciones, que son las medidas Roger. Bueno, para las medidas Roger nosotros hemos realizado, o mejor dicho, hemos utilizado una librería que ya está implementada en Java
para evaluar nuestros resultados. Entonces, para la ejecución de esto, vamos a ejecutar nuestro Java. Bueno, esta librería funciona a partir de dos fuentes. Como podemos observar en proyectos, tiene dos carpetas: referencia y sistema. En la carpeta referencia están los resúmenes generados por los humanos. Entonces podemos observar aquí están solo dos oraciones. Y también en la otra carpeta sistema es el resumen que nos genera nuestro sistema. Entonces lo que hemos hecho nosotros es prácticamente copiar el resumen de referencia que está aquí y el resumen que está generado por nuestro modelo unificado. Una vez que tengamos estos dos datos, ya podemos evaluarlos con Roger. Como ya lo hemos ejecutado, el resultado de nuestro modelo unificado, de nuestra evaluación, va a ser plasmado en archivo .csv, donde utilizan más de 3 medidas Roger. Como la mayoría de literaturas solo empleaban estas 3, en esta investigación también se ha aplicado solo 3, ¿no? Solo 3 medidas, porque esta biblioteca me ofrece una más, que es el Roger SU4, ¿no? Como podemos observar, tenemos el índice del texto y los resultados, ¿no? El ABG Rical, la precisión, el F-score y entre otros. Entonces, para que nosotros obtengamos resultados tanto en el nivel extractivo o abstractivo, hemos utilizado estas medidas como vemos en las tablitas. Comparado con otros estudios, hemos evaluado nuestro TextRank, nuestro Point Generator y por último hemos obtenido nuestro modelo unificado, ¿no? Ahora bien, aquí podemos observar que nuestro modelo unificado obtiene buenos resultados, ¿no? Yo he hecho un promedio de todas estas tablitas y he generado un solo número, ¿no? En la literatura generalmente lo hacen como porcentaje y esta librería me lo está botando como en forma decimal. Ahora bien, con esto estoy comprobando que mi modelo unificado realmente está obteniendo mejores resultados que el resumen abstractivo, porque la idea central es mejorar los resultados del resumen abstractivo, porque es aún más complejo que el resumen extractivo. Bueno, con esto sería todo. Muchas gracias por su atención.